cual fue diseñada. Entonces lo mismo sucede en nuestras familias. Dios reveló esta campaña porque precisamente Dios quiere bendecir la familia, ¿sí o no? ¿Y cuántos quieren que Dios bendiga a su familia? Pero para tener la bendición de Dios en nuestra familia es necesario estar bajo el diseño que Dios estableció. Lamentablemente nuestros gobiernos están adoptando medidas, leyes que están fuera de los diseños que Dios estableció. Por ejemplo, la aprobación de matrimonios para parejas del mismo sexo, ese no fue el diseño que Dios estableció. El diseño que Dios estableció, lo vimos el domingo pasado, gloria a Jesús, fue que Dios los hizo hombre y mujer y los unió. Amén. No dice Dios los hizo hombre y mujer con mujer. No, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es mujer y hombre, y la misma naturaleza lo aprueba, ya que la unión entre un hombre y una mujer va a permitir, hermanos, que la humanidad se siga fructificando. Pero imagínense usted si todas las uniones fueran hombre con hombre, mujer y mujer. No hay cómo reproducir, ¿sí o no? No hay cómo seguir reproduciéndose la raza humana. Entonces, hasta la misma naturaleza, mis amados hermanos, está bajo el diseño que Dios estableció y rige las normas y las leyes que Dios estableció. Cuando hay la unión de un hombre con una mujer, resulta la bendición, hermanos, de seguir procreando familia, hijos. Estos hijos van a tener más hijos, así que estos padres serán abuelos y tendrán sus nietos, y conforme Dios les permita vivir, quizás bisnietos, hasta donde Dios lo permita. Pero ahí está la bendición, la familia se sigue fructificando. Pero cuando se rompe el diseño, no hay cómo fructificarse. Entonces, ¿cómo va a haber bendición de Dios? Es por esta razón que el Señor, a lo largo de estos domingos, quiere hablarnos acerca del diseño que debe haber dentro de la familia, la función a la cual Dios nos diseñó. En base a esta palabra, hoy vamos a ver cuál es la función que Dios diseñó para las esposas y para los esposos. Vamos a ir en el orden en que la Biblia o en que en este pasaje bíblico nos indica. Vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice la escritura de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ¿cuál es el diseño de la mujer dentro de la familia, dentro del matrimonio? Que la mujer esté ¿qué? ¿Sujeta a quién? Quizás el varón esté por codear a su esposa. Escuche. Tiene que sujetarse, tiene que hacerme caso. Y de repente las mujeres que están aquí, las hermanas que están aquí, digan: esto es machismo, porque estamos en medio de un mundo donde hay libertad y donde se están levantando grupos feministas peleando por su derecho. Así que esto es machismo. Yo creo que Dios es machista, y yo creo que el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, porque fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo, quizás hermanas podrían decir, o cualquier persona que lea esta cita bíblica puede decir: es machismo. Pero sabe, te digo una cosa, no es machismo. Es el diseño que Dios estableció. Estar sujetas no significa estar bajo el nivel o por debajo de los pies del esposo. No, porque muchas veces el problema de este versículo es su malinterpretación, y la malinterpretación precisamente lleva al pensamiento machista.
al pensamiento de que la mujer tiene que estar ahí sometida a un esposo déspota, a un esposo, gloria al Señor, que diga, aquí se hace lo que yo diga y listo. Entonces, para poder entender este versículo, esto de sujetarse al marido, vamos a ver la función del marido. Antes de entrar en más detalles con la función de la esposa, vamos a hablar de la función del esposo, el diseño que Dios estableció para el esposo. Porque, hermanos, Dios no aprueba, aleluya, o no pone un perfil, mejor dicho, de un esposo déspota, de un esposo dictador que diga, aquí se hace lo que yo diga. Es cierto que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos, pero ¿cuáles son esos esposos diseñados por Dios? Sigamos leyendo en el versículo 25. Ahora la mujer sí puede codear a su esposo y decirle, oiga, ahora escuche. Dice así, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, hermanos, deteniéndonos aquí, ¿cuál es el diseño de Dios para que los maridos funcionen dentro de la casa, dentro del hogar? Que los maridos amen a sus mujeres, pero no con cualquier amor. No decir, no, sí, yo todos los días me levanto y le digo a mi esposa que la amo. No, aquí dice que el amor que un esposo debe demostrar a su esposa es como el amor que Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue ese amor? Ahí Efesios lo sigue diciendo, a tal punto que Cristo, ¿qué hizo? ¿Dio qué? Su vida. Ay, pastor. O sea que yo tengo que dar mi vida por mi esposa. Quizás no tanto el hecho de dar la vida, aunque sí, literalmente deberíamos hacerlo o debemos hacerlo. Pero a lo que vemos aquí o a lo que queremos ir, hermanos, es que el amor de Cristo por la iglesia fue un amor sacrificial. ¿Cómo así sacrificial? Como su mismo nombre lo indica, un amor con sacrificio. Jesús, para venir aquí a dar su vida por la iglesia, no solamente tuvo que soportar los golpes, no solamente tuvo que soportar la cruz, que sus manos fueran atravesadas por aquellos grandes clavos, no, los flagelazos, la corona de espinas, no solamente Jesús tuvo que soportar esto, Jesús tuvo que dejar su trono de gloria para venir aquí a la tierra. Jesús estaba en el trono diariamente, constantemente recibiendo, hermanos, la adoración de los ángeles, de los querubines, y tuvo que sacrificar, dejar eso allá en el cielo para venir aquí en la tierra. Y aquí en la tierra ya no, él no se iba a sentar en un trono, nació en un pesebre. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ya no se recibía adoración de los ángeles, de los querubines, más bien recibía palabras de ofensa de los hombres aquí en la tierra. Entonces eso también Jesús tuvo que sacrificar por amor a usted y por amor a mí. Entonces el amor que el esposo debe tener hacia la esposa es ese mismo amor, un amor sacrificial, un amor donde el hombre esté dispuesto a sacrificar por su esposa. Como varón, como esposo, ¿qué ha sacrificado usted para su esposa? Entonces aquí vemos que el diseño de Dios es que sí, la mujer esté sujeta a su esposo, pero aquí la Biblia no nos da el perfil de un esposo déspota, un esposo ordinario, un esposo dictador que diga, mujer, usted se calla y aquí se hace lo que yo tenga que decir.
No, aquí el perfil, según el diseño de Dios, es un esposo ¿cómo? Amoroso. Es un esposo que muestra un amor sacrificial, que está dispuesto a sacrificar todo ¿por quién? Por la esposa. Entonces, aquí vamos anulando el tema del machismo. No, es que es machista, es que no, toca estar ahí con lo que el hombre diga. No, el diseño de Dios para nosotros los varones que estamos aquí es un diseño, o sea, Dios quiere ver que seamos amorosos y que ese amor sea sacrificial. Como varones que hemos sacrificado por nuestras esposas. Jesús, a quien considera a la iglesia como su esposa, se sacrificó, no solamente su vida, sino dejando su trono de gloria. No estimó ser como Dios para dejar de venir aquí a la tierra. Y sabe, algo que quizás nos identifica a los varones es quizás el orgullo varonil, ¿no? ¿Y cómo es ese orgullo varonil? Que el hombre no puede coger una plancha y planchar la ropa, porque eso ¿quién lo hace? Es como que lo que la sociedad ha inculcado, ¿no? Que el hombre llega nomás a la casa y descansa y ya. Pero el hombre agarrar una plancha para planchar, no, porque eso lo hace la mujer. Y es lo que quizás la sociedad en años atrás acostumbró a hacer. Entonces es ahí donde viene el amor sacrificial. Yo sacrifico esos conceptos con tal, hermanos, de ayudar y de mostrar a esta esposa, a esta mujer que la amo, entonces la ayudo. Entonces te das cuenta que el perfil que nos revela Dios del hombre, del esposo, no es un hombre dictador, no es un hombre que llega a la casa, sírvame, hágame, sino que es un hombre que está dispuesto a sacrificar los dichos de la sociedad, que la mujer tiene que hacerlo todo, que la mujer tiene que barrer porque no se ve bien que el hombre barra. No, sino que el hombre también de vez en cuando lo puede hacer. Y sacrificar este tipo de cosas y lo que dice la sociedad para hacer sentir bien a su esposa. Ese es el amor sacrificial. Sigamos observando, hermanos, el perfil del hombre, gloria al Señor, aleluya, lo que el hombre debe cumplir o el diseño que Dios estableció en el hombre. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, verso 19. Ahí la hermana puede seguir codeando a su marido y decir, oiga, escuche. Colosenses 3:19 dice la escritura de la siguiente manera: maridos, amad ¿a qué? A vuestras mujeres, y atención a esto, y no que no seáis ásperos con ellas. No seáis ¿qué? Ásperos. ¿Te das cuenta? No es ser duros, crueles, dictadores, porque eso es lo que hace un marido que es dictador, es áspero. No, es que usted mire cómo me dejó la camisa, me la dejó arrugada, usted no sirve para nada, me voy a buscar otra que me haga bien las cosas. Ah, es que este seco de pollo te quedó salado, ya ni sabes cocinar. Entonces te das cuenta, aquí estamos anulando todo concepto de que, hermanos, el Señor o la Biblia es machista. No, porque es cierto que Dios quiere que la mujer esté sujeta a su esposo, pero no a un esposo dictador, no a un esposo áspero que no acepta ningún error. Pues aquí claramente la Biblia nos declara que la función, el diseño del hombre es amar siempre a su esposa. Como primer medida, amar a su esposa y no ser ¿qué? Ásperos, crueles, duros, que ante el más mínimo error, ese jugo te quedó dulce, ese jugo te quedó sin azúcar, esta camisa quedó mal planchada, ya no sabes lavar, mire cómo están las manchas, ya no sirve para nada, tendré que buscarme a otra. Yo tanto que me mato trabajando día a día para traer el pan aquí a la casa, y usted mire cómo me paga, no me plancha bien la ropa, no me limpia bien la ropa, ya ni sabe cocinar. Eso es un marido áspero.
Y por eso la bendición de Dios no se manifiesta. ¿De qué le sirve al varón venir y decir: Señor, bendice mi familia, bendice mi matrimonio? Pero si es áspero con su esposa, ¿cómo va a haber bendición? Y mire lo que la Biblia más señala. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Cuántos están conmigo? Diga gloria a Dios. Dice así la Escritura: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando ¿qué? Honor, dígalo fuerte, dando ¿qué? Honor a la mujer, ¿como qué? Como a vaso más frágil y como a coheredoras de la gracia de la vida. Escuche esto, atención, para que vuestras ¿qué? Oraciones no tengan estorbo. Mire qué responsabilidad tan grande la que Dios nos deja a nosotros. Yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de hablar acerca de la oración y de hablar por qué muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones. Y la Biblia nos revela que cuando hacemos una oración sin fe, es lo más probable que no haya respuesta. Cuando hacemos una oración donde pedimos egoístamente y hacemos que nuestras peticiones, en vez de beneficiar a todos, perjudican a nuestro prójimo, Dios no escucha estas oraciones. O sea, oraciones que no son conforme a la voluntad de Dios, sino solamente para satisfacer nuestros caprichos, sin importar pasar por encima de los demás. Esas oraciones Dios no escucha. Pero para el hombre se le suma un obstáculo más a la oración. ¿Y cuál es? Cuando el hombre no da honor a su mujer, como a vaso frágil. Entonces aquí la Biblia dice: si tú quieres, varón, que tu oración no tenga estorbo, pues hermano, aquí está la clave. Si usted es casado, viva con ella sabiamente, dé honor a su mujer como a vaso frágil y coheredora de la gracia de la vida. Cuando usted actúa así con su esposa, entonces el Señor dice: para que vuestras oraciones no tengan. Entonces, cuando hay estorbo en las oraciones de un varón, esta puede ser una de las causas. Cuando quizás el hombre es áspero con su esposa, cuando no le da el honor como a vaso frágil. Porque hermanos, sabemos que un vaso frágil no lo tratamos, hermanos, como cualquier otro vaso, ¿sí o no? Sabemos que es delicado y se puede romper, y lo ponemos en un lugar especial donde no le pueda pasar nada, ¿sí o no? Y no es que quizás la mujer, hermano, es cierto que la mujer es sinónimo de delicadeza y todo esto, pero sabemos que, hermanos, en la vida hay mujeres que son fuertes, que son guerreras, que son luchadoras, que sacan adelante a sus hijos, que quizás hay mujeres que, siendo madres solteras, sacan adelante a sus hijos y hasta mismo les llegan a dar una profesión y luchan día a día para sacar a sus hijos adelante. Entonces no significa precisamente que la mujer sea débil, no, porque repito, en la sociedad, en la misma iglesia, encontramos mujeres valientes y guerreras. Lo que significa este versículo es que nosotros como esposos, el diseño, la función que Dios nos da es dar honor a la mujer, dándole el lugar de delicadeza y el honor que una esposa merece. Entonces, como hombres, si queremos que nuestra familia sea bendecida, pues el diseño que Dios nos establece es darle honor a la mujer. Las honramos, le damos el lugar que se merecen. Ah, pastor, es que ella está gorda. Yo a ella la conocí delgada, 90, 60, 90. Ahora está 90, 60, revienta. Y como que ya no es lo mismo, pastor. Antes estaba así, con su cabellito bien color natural, sus ojos, su piel era una piel linda, pero ahora se le ve arrugada, se le ven ojeras, le salieron canas.
Y muchos hombres por esa causa ya no le dan el honor a sus esposas por ese tipo de cosas, porque como ya no son las mismas. Pero acordémonos, maridos, y reflexionemos que esa juventud de nuestra esposa, esa silueta, quizás ya no es la misma por causa de nosotros. Por causa de que ella, hermanos, quizás nos dio 1 o 2 hijos, ¿sí o no? O 3, o quizás 4, quizás 5, quién sabe cuántos. Pero por esa causa es que tu esposa perdió la silueta. Ya no es 90, 60, 90. Porque usted como esposo quería, yo quiero que me des hijos. Y sabemos que para una mujer no es fácil tener hijos. De primera, hermanos, su pancita empieza a crecer. Sus caderas se anchan. Entonces ahí ya pierde esa silueta que quizás, hermanos, en la juventud tenía. Obviamente esto repercute en su salud si se trata de 1, 2, quizás 3, 5 hijos. Imagínese el hecho de que mientras que el marido sale a trabajar, estar viendo de los niños, plancharles, lavarles, de hacerles desayuno, almuerzo, comida. La mujer es la primera que se levanta de la casa y la última que se acuesta a dormir. Entonces, por estas razones, a la mujer le salen ojeras. A la mujer se le arruga un poco la piel y sus cabellos negros, rubios, castaños empiezan a tornarse y empieza a asomarse los pelitos blancos. Entonces, por esa razón es que se pierde la silueta, pero por eso es que nosotros como hombres, hermanos, no debemos por esas causas, aunque tristemente hay hombres que por esas causas ya no le dan honor. Entonces dicen, no, ya la vieja no es la misma. No, ya está fea. Ya no se arregla. ¿Pero por qué será? Porque tiene que estar al cuidado de la casa, desempeñando esa función que Dios le dio. Pero eso no significa, pero tristemente hay hombres que se excusan para no darle honoras a esta esposa, a esta mujer que dio su juventud, a esta mujer que dio su salud para tener los hijos, a esta mujer que diariamente le toca levantarse de primero y acostarse de último. Entonces, por eso nosotros como esposos cristianos debemos dar ese honor a la mujer, darle ese honor. Pongámosla en el lugar, hermanos, que debe ser, en el lugar de honra, como vaso frágil. Entonces te das cuenta que aquí no hay, hermanos, yo no veo machismo, yo no sé si usted pueda verlo. ¿Qué mujer no desea sujetarse a un esposo que sea amoroso con su esposa? ¿Sí o no? ¿Qué mujer no gustaría sujetarse a su esposo que está ahí, que la comprende, que la sigue amando a pesar de sus cambios físicos, a pesar de que ya no es la misma cuando era joven? Ahora no es solamente ella la que cambia, nosotros también cambiamos, también nos arrugamos, perdemos esa simpatía que teníamos en la juventud, también nos salen canas, peor aún el cabello empieza a caerse. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, no tenemos la eterna juventud. También la barriga empieza a crecer. Entonces, mis amados hermanos, por esa razón es que nosotros debemos aplicar lo que dice aquí la Escritura a nuestras esposas. Hermanos, es nuestro deber darles honor como a la mujer, como a vaso frágil. Y yo creo que para una mujer es lindo que su esposo le dé ese honor, que su esposo solamente tenga ojos para su esposa, que solamente tenga ojos para ella, que no tenga ojos para otra mujer, sino simplemente tenga ojos para su esposa, dándole honor, cuidándole con delicadeza. Ese es el diseño que Dios establece para el hombre. Pero sigue diciendo, como Dios pone al hombre como cabeza,
pues hermanos, son varias las responsabilidades que los hombres deben tener dentro de las casas. Observemos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Mire lo que dice la Escritura. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué tremendo. Mire la responsabilidad que hay en el hombre. El hombre debe ser proveedor para los suyos y mayormente ¿para quién? Para los de su casa, su esposa, sus hijos. Porque si no lo hace, ¿qué pasa? Niega la fe y ¿qué más? Peor que un incrédulo. Qué terrible. O sea que el hermanito puede estar viniendo a la iglesia, puede estar congregando, pero si no cumple con este diseño que Dios estableció como esposo, de proveer para su familia, de proveer para su esposa, para sus hijos, resulta siendo peor. No dice cómo, dice peor que un incrédulo. Es cierto que en estos tiempos hay mujeres que quizás cuidan de su casa, pero al mismo tiempo proveen, de repente tienen ingresos financieros y aportan. Pero hay mujeres que sacrifican trabajar, sacrifican tener dinero por dedicarse de lleno al cuidado de sus hijos y de su casa, porque no es lo mismo que la mamá cuide de los hijos y no que una empleada de servicio los cuide, ¿sí o no? No es lo mismo. No hay nada mejor que la atención de mamá. Entonces aquellas mamás, aquellas mujeres que sacrifican de repente trabajar, estudiar, salir adelante, progresar en un ámbito laboral, en un ámbito financiero, por estar con sus hijos. Entonces es ahí donde hay mujeres que dependen de sus esposos. Y aquí es donde viene el diseño de Dios para el esposo. El esposo debe ser ¿qué? Proveedor. Y mayormente para los de su casa. Porque de no ser así niega la fe y es peor que un incrédulo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces nuestra función, la función del varón, es sacrificarlo todo para proveer para su familia. Es triste a veces ver casos de mujeres que dicen: no, pastor, mi esposo es borracho y cada vez que le pagan, el hombre es generoso con sus amigos, recibe el pago y yo invito, hoy todos toman a cuenta mía, pero llega a la casa y no tiene la misma generosidad. Se supone que debería traer los alimentos para los niños, para la esposa, la ropa, los uniformes, los estudios. Pero tristemente hay hombres que cuando reciben todo se lo toman para el vicio, para sus placeres y no proveen para su casa. Y así quiere Dios que Dios le bendiga. No, el diseño que Dios estableció es que el hombre debe ser proveedor. Y quizás muchas veces de repente el hombre quiere comprarse un par de zapatos, pero como el niño o la niña tiene que entrar a estudiar, pues el hombre se sacrifica para darle sus estudios, darle el uniforme a los niños. Muchas veces de repente el hombre se queja de que la esposa ya no es la misma, ya no se arregla, ya no se compra ropa bonita. Pero quizás, ¿por qué cree usted que la mujer ya no tiene o no se arregla bien? Porque no tiene ese esposo que le provea de una buena ropa. Entonces, hermanos, Dios nos da, es cierto que Dios nos hace como cabezas, pero al que es cabeza, Dios le exige más. No es decir: no, usted es cabeza, mande, haga lo que quiera. No, Señor. Somos cabeza, pero tenemos responsabilidades. La responsabilidad de dar honor a la mujer, la responsabilidad de amarla, sobre todo es amarla, de proveer para lo que ella necesita,
de que nuestro amor sea sacrificial. Muchas veces de pronto como hombres vemos que nuestra esposa diariamente está metida en la cocina. De repente un día proveerle: mujer, vamos a salir. No quiero que hoy cocines. Vamos a salir. Voy a invitarte a un restaurante. A ese restaurante cuando éramos jóvenes y nos parecía rico. Vamos a ir allá. ¿Usted cree que la mujer no se va a sentir feliz? Claro que sí. No ser ásperos, sino de vez en cuando tener un detalle, sacrificar algo. Quizás usted como esposo debe saber que a su esposa le gustarán las flores, le gustarán los chocolates. Entonces de vez en cuando sorprenderle con ese tipo de detalles. Y más en una fecha especial. Muchas veces nosotros los hombres tenemos el defecto de olvidar fechas especiales, pero no así pasa a las mujeres. Por eso la Biblia nos dice ahí en Primera de Pedro: vosotros maridos, vivid sabiamente, o sea, debemos ser sabios. Entonces, nosotros sabemos que las mujeres no son olvidadizas, que ellas tienen en cuenta las fechas como aniversarios, cumpleaños, pues ahí es donde nosotros debemos, ¿qué? Ser sabios. Como hombres a veces somos secos en esa parte, pero la Biblia nos dice que debemos vivir ¿cómo? Sabiamente. Entonces yo debo ser sabio. Se aproxima la fecha, se aproxima el cumpleaños, se aproxima el aniversario. Vamos a salir. Vamos a hacer una cena. Pero no que ella lo cocine, no. La idea es sacarla de la monotonía. Entonces todos esos pequeños detalles, hermanos, hacen que una mujer tenga el deseo de sujetarse a su esposo. Entonces te das cuenta que ahí se anula ese concepto de machismo. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios para el hombre no es el diseño de un hombre dictador, no es el diseño de un hombre que dice aquí se hace lo que yo diga, no, es el diseño de un hombre amoroso, de un hombre que no es áspero. Así como Cristo amó a la iglesia, el marido debe amar a su esposa, a su nombre. Ese es el diseño que Dios establece, hermanos, para nosotros los hombres, para nosotros los maridos. Ser proveedores, ayudar en casa, no pensar solo en nuestras necesidades, no. Recordemos que hay una esposa y hay unos hijos, entonces ahí es donde yo debo hacer sacrificios. Pensaba comprarme unos zapatos, pero no, me va a tocar seguir con estos zapatos viejos para poder proveer a mi esposa, porque ella no está trabajando. Podría trabajar, podría estudiar, pero no lo hace por cuidar de los hijos, no lo hace por tenerme un desayuno, por tenerme un almuerzo, por tenerme una comida, por tenerme quizás la ropa limpia, por tenerme la ropa planchada, por tener todo limpio y ordenado en la casa. Entonces yo debo también proveer para lo que ella necesita, porque cuando yo no lo hago, dice la Biblia, niego la fe y paso a ser peor que un incrédulo. Entonces ese es el diseño que Dios ha otorgado para el hombre, para el marido. Cuando el hombre cumple ese diseño, yo creo que la mujer no tiene problema en estar sujeta, ¿sí o no? Yo creo que no va a tener problema. La mujer va a vivir feliz. No, mi esposo verdaderamente es un cabeza de hogar, porque él está pendiente de todo. Aún de mis necesidades está pendiente. Aún en las fechas especiales las tiene en cuenta. Me da detalles, aunque quizás no sean muy costosos, aunque sea una rosa, pero algo me dio. Entonces ahí es donde la bendición de Dios se manifiesta. Pero a mí de nada me sirve ser áspero, ser cruel, venir a la iglesia y decir Señor bendice mi familia, cuando yo soy áspero, cuando quizás yo soy cruel. No voy a ver la bendición de Dios, pero voy a ver la bendición del Señor cuando cumplo y funciono bajo el diseño que Dios me estableció. Dele un aplauso fuerte a Jesús.
Ahora, volvamos a la mujer. Entonces, repito, ¿qué mujer no se siente feliz de estar sujeta a un esposo amoroso? De depender de un esposo que le provee, que le ama, que se sacrifica, que no le trata con rudeza, que no es áspero. La mujer va a vivir feliz, sujeta a este marido. Entonces, vemos que la Biblia nos da este diseño para la mujer, y vamos a ir también a Tito, capítulo 2, versículo 4. Porque no es solamente estar sujetas. Miren lo que dice Tito 2:4, dice: a que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, el amor es mutuo. No es solamente el hombre amar a la mujer y ya. No, la mujer debe amar a su marido, a sus hijos. Luego sigue diciendo el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué una mujer debe vivir sujeta, y no solamente sujeta, amar a su esposo, amar a su cónyuge, amar a sus hijos, velar por la casa? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mayormente en las iglesias podemos ver que la concurrencia siempre es de mujeres, ¿sí o no? Porque como que siempre son las mujeres las más dadas a buscar del Señor. Vemos que las mujeres son las que están ahí más pendientes. Si usted le da un vistazo a la Biblia, hermanos, el único discípulo que estuvo con Jesús en la cruz, ¿quién fue? Juan, ¿cierto? De resto, ¿dónde estaban los otros discípulos? Y aparte de Juan, ¿quiénes más estaban? Todas las mujeres, ¿te das cuenta? La mujer es más propensa a estar fiel al Señor, buscando a Dios. Y si usted le da un vistazo alrededor aquí en la iglesia, pues hay más mujeres, ¿no? Hay más mujeres que varones. ¿Por qué? Porque la mujer es más dada a buscar del Señor. La mujer es más dada a buscar a Dios. En muchos de los casos matrimoniales, en la mayoría, son muy pocos los casos que se ven, pero en la mayoría la mujer es la que llega primero, ¿sí o no?, a la iglesia. Y el esposo es duro, el esposo sigue borracho, el esposo sigue ahí en sus caminos, pero la mujer está ahí pagando el precio. Y con el tiempo Dios trae al marido. La mayoría de casos son así. Sí se ven casos donde el hombre llega primero, sí se pueden ver, pero la mayoría siempre son las mujeres, porque la mujer siempre es dada a buscar del Señor. Entonces la mujer siempre viene a la iglesia, y como toda la familia sabe que la mujer siempre viene a la iglesia, pues la responsabilidad de la mujer es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso, una de las responsabilidades de la mujer es una buena conducta. Yo escuchaba un testimonio que daba un pastor de que en una ocasión llegó una mujer desesperada a pedir consejería. Y esta mujer decía: pastor, quiero dejar a mi esposo. Ya no soporto más, es un borracho, es un sinvergüenza. Cada vez que viene, casi todas las noches, en especial los fines de semana, llega borracho y yo le digo: sinvergüenza, borracho, ¿quieres que yo te sirva? No, vaya, sírvese, sírvase usted mismo. Yo no le voy a servir a borrachos. Y estoy cansada de eso, pastor. Ya no puedo más. Ya no quiero seguir más con este matrimonio. Me quiero separar. Y el consejo de este pastor fue: mujer, no te separes. El pastor pudo ver que la mujer, y pues quizás con justa razón, porque si llega un hombre borracho que en vez de llegar, hermanos, con las cosas de la casa, llega borracho y llega a exigir, gloria a Dios, y llega con malos comportamientos, pues lo normal es que no se le reciba bien, ¿sí o no?
Normalmente lo agarra uno y no, mire a ver usted cómo hace, sin vergüenza, y se le trata así. Es normal, pero recordemos que Jesús nos enseñó algo a nosotros los cristianos, que si a nosotros nos hacen mal, ¿cómo debemos pagar? Con mal también. ¿Cómo debemos pagar? Con bien. Si a mí me hacen mal, yo debo pagar. Y en base a este versículo, en base a este consejo de Jesús, el pastor empieza a aconsejar a esta hermana. Le dice, mira mujer, es cierto que tu marido merece que usted le diga sinvergüenza, merece que usted no le sirva un plato de comida porque sí, es un sinvergüenza. Pero la Biblia dice que si nos hacen mal, nosotros debemos pagar con bien. Yo te aconsejo lo siguiente, mujer, no dejes a tu esposo. Y cuando llegue borracho, ya no le digas más sinvergüenza, porque en nuestra boca, en nuestras palabras hay poder. ¿Sabía usted eso? Hay poder. Si usted constantemente le anda diciendo a su esposo que es un borracho, que es un sinvergüenza, así va a ser. Siempre va a ser así. De nada le sirve a la hermanita llegar a la iglesia y decir, Señor, transforma a mi marido, cámbialo, que deje el alcohol, y cuando llega a la casa lo sigue atando, borracho, sinvergüenza. Entonces como que lo que hace con la mano, lo borra con el codo. Porque ora aquí en la iglesia y derrama lágrimas y hace votos y presenta peticiones al Señor. Señor, cambia a mi esposo, transfórmalo. Pero cuando llega la hora de verlo, de hablarle, lo trata mal, lo trata de borracho, lo trata de sinvergüenza. Entonces lo está atando. Entonces este pastor le decía esto, hermano, usted ya no tiene que atarlo, declárelo. Cuando usted lo vea llegar, dígale, usted es un hijo de Dios, usted va a ser un siervo del Señor, sírvale, atiéndale. Atiéndale, aunque sea duro, atiéndale. Y obviamente, ese aplauso no lo vi con mucho entusiasmo. Lo vi como apagado ese aplauso. Diga gloria a Dios. No lo vi con mucho entusiasmo ese aplauso. Porque quizás usted de repente se puede identificar con eso y quizás usted dice, pero ¿cómo, pastor? Pero es lo que Jesús nos enseña, que cuando nos hacen mal, nosotros pagamos ¿cómo? Con bien. Así que la mujer como dura en el sentido en que le tocaba aplicar este consejo del pastor, pues decidió recibir el consejo. Así que ese día la mujer decidió cambiar. Y esa noche ella se puso bien bonita, se arregló, le preparó el almuerzo al marido. Y el hombre, como todos los fines de semana, llegó borracho. ¡Mujer, llegué yo! Y la mujer le dice, hola amor mío, bienvenido. Ya no le dijo sinvergüenza. Así que el hombre la quedó mirando, porque estaba acostumbrado a sinvergüenza de para arriba. Entonces el hombre le quedó mirando y lo agarra de gancho y le dice, mira, te tengo preparada tu cena favorita. Te preparé tu cena favorita, está calentita. Y el hombre miraba, mujer, si eres tú. Borracho le decía, ¿eres tú? Y como que el hombre salía de la casa y miraba a ver si es que no se había equivocado de dirección. Porque hermano, estaba acostumbrado a que llegaba a casa y su esposa le recibía con palabras fuertes y le decía, sírvase sin vergüenza. Pero no, le tenía la cena, todo. El hombre se sentó y comió. ¿Terminaste de comer? No lo mandó a lavar los platos, no, lo agarró, no, deja ahí. Lo agarró y lo llevó a la cama. Le puso pijama, le quitó los zapatos y lo acostó. El hombre estaba en shock, aparte de la borrachera, estaba en shock por la actitud de su esposa. Nunca había sucedido algo así. El hombre a veces le tocaba quedar dormido en la sala, en el sofá, pero primera vez, hermanos, es llevado por su esposa a la cama. Así que el hombre, y no fue fácil porque no fue al siguiente día que el hombre cambió, no, el hombre siguió llegando borracho.
Pero la mujer perseveraba en una buena actitud. La mujer perseveró en darle amor a su esposo, aunque no lo merecía, pero perseveró en eso. Y todas las noches que llegaba este hombre borracho, los fines de semana, la mujer le tenía la cena preparada, lo trataba con delicadeza. Y ahí es donde Dios empieza a actuar. Porque normalmente cualquiera podría decir, no, eso de qué va a servir, al contrario, lo va a ayudar a ser más un borracho. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la ventaja que Dios tiene el absoluto control de todo, que Dios empieza a mover su mano poderosa. ¿Y sabe por qué Dios empezó a mover su mano en esta mujer? Porque ya fue una mujer esposa bajo el diseño de Dios, que a pesar de los errores de este hombre, esta mujer seguía el diseño de Dios. Una mujer humilde, una mujer atenta a su casa, atenta a su marido. Así que el hombre fue tocado por Dios, y cada vez que llegaba a la casa ya no lo recibía esa fiera con 2 piedras en la mano, no, lo recibía una mujer atenta, cariñosa. Así que el hombre ya empezó a perder el gusto de estar con sus amigos por estar en casa, porque había alguien que le recibía con cariño, porque había alguien que le recibía, no, ven, te tengo la cena preparada, calentita, siéntate. Entonces ya empezaron a llegar fines de semana en que los amigos le decían a este hombre, vamos a divertirnos como todos los fines de semana. Y este hombre, sin que su esposa le dijera nada, decía, no, en casa tengo una esposa que yo no sé qué le ha pasado, pero me gusta cómo ella me trata, me gusta cómo ella me consiente y quiero estar con ella. Hoy yo no voy a estar con ustedes. Y empezó a ver ese cambio, hermano, en la actitud del hombre. Y este pastor comentaba, hermanos, que meses después de todo esto, ese esposo se entregó a Cristo, empezó a venir a la iglesia, y esta mujer se ganó a su esposo para el Señor, a su nombre. Entonces, ¿cuál fue la clave de la esposa? Mire, la esposa todos los domingos llegaba a la iglesia a orar por el esposo, pero no le funcionaba. Oraba, hacía votos, pedía a Dios, pero ¿sabe por qué no le funcionaba? Porque ella no estaba cumpliendo el diseño que Dios le había dado. Es cierto que tenía un esposo sinvergüenza, que no merecía ser tratado de buena forma, pero en base al consejo que le dio este pastor, la mujer empezó a ejercer la función que como esposa y bajo el diseño que Dios entregó, empezó a cumplir. Y ahí fue que Dios empezó a hacer la obra. Entonces, quizás yo me dirijo a hermanas que están pasando esa lucha y usted lleva meses o quizás años clamando para que su esposo, Dios lo cambie y lo transforme. Pero ¿cómo esperamos a que Dios cambie y transforme un esposo si la esposa es dura, es cruel? Aquí ora y le dice al Señor, Señor, bendice a mi esposo, cámbialo, quítale los vicios. Pero cuando llega a la casa, este sinvergüenza, hijo del diablo, estoy harta de ti. Como dije minutos atrás, lo que esta mujer hace con la mano, lo borra con el codo. Porque aquí llora y presenta ayunos y presenta oraciones y votos, pero su actitud en la casa no amerita nada. Entonces por eso es que Dios no se glorifica, y como que tomamos represalias contra Dios y decimos, Señor, tú no me oyes, tú no ves mis ayunos, tú no ves mis oraciones, tú no ves mis votos, Señor. Pero ¿cómo Dios los va a ver si no estamos cumpliendo la función para la cual en este caso la mujer fue diseñada? Entonces fíjese que aquí nos muestra, aleluya, la Biblia, una mujer que también debe ser amorosa, que ame a sus hijos, que es prudente. Oiga, la prudencia, porque quizás lidiar con un esposo inconverso, que no le gusta las cosas de Dios, que no le gusta venir a la iglesia, que más bien le gusta salir con sus amigos, no es fácil. Pero aquí el Señor manda a la mujer a ser prudente. Y volviendo al testimonio que este pastor comentaba, esta mujer quería separarse de su esposo, ya no quería saber nada más.
Pero mire que el pastor, guiado por Dios, le dio este consejo, le enseñó a esta mujer a ser prudente, a ya no ser áspera, sino a ser prudente. Y mire lo que ocasionó. Ocasionó que su marido cambiara y ocasionó que su marido se entregara a Dios, a su nombre. Todo esto sucede, hermanos, cuando estamos bajo el diseño de Dios. Otro diseño por el cual mismo Dios creó a la mujer lo vamos a ver en Génesis, capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18 dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Esclava idónea, sirviente idónea, planchadora idónea. ¿Cómo es que dice? Ayuda idónea. ¿Para quién? Entonces aquí está el diseño por el cual, o la función que la mujer debe tener. La mujer debe ser ¿qué? Ayuda idónea. Entonces, hermanos, aquí vemos, y quiero romper ese concepto en que cuando leemos Efesios 5 del 22 en adelante dice: no, eso es machismo. No es ningún machismo, porque la mujer no fue creada como sirvienta idónea, fue creada como ayuda idónea. Como mencionaba al principio de este mensaje, mis amados hermanos, muchas veces nosotros pensamos que el estar sujetos a alguien quizás nos hace inferiores, pero en este caso no es así. Y te pongo como ejemplo la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno, son Dios, están por el mismo nivel. Los tres son dignos de nuestra alabanza, los tres son dignos de nuestra adoración. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. O sea, ninguno está debajo del otro. Todos tienen, hermanos, la misma divinidad, la misma deidad. Pero atención a esto: cuando Jesús vino aquí, estuvo sujeto al Padre. ¿Te das cuenta? Y los tres son Dios. La Trinidad, en la Trinidad no hay uno que sea inferior al otro. Quiero leerte, hermanos, acompáñenme por favor al libro de San Juan. Gloria a Jesús, capítulo 6, verso 38. Juan capítulo 6, versículo 38, dice la palabra de Dios: porque he descendido del cielo. Escuche las palabras que pronuncia Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Te das cuenta? Jesús no vino a hacer su propia voluntad. El Hijo no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces el Hijo, siendo Dios, ¿a quién estaba sujeto? ¿Te das cuenta? Y estamos hablando de la Trinidad. Ninguno es inferior que el otro. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son dignos de nuestra alabanza, son dignos de nuestra adoración. Pero a pesar de eso, estando en el mismo nivel, el Hijo no hace lo que Él quiera, sino hace la voluntad del Padre. Vino aquí a hacer la voluntad del Padre. Observemos otro verso, ahí mismo en San Juan, capítulo 5, verso 19. Juan capítulo 5, verso 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús, cuando vino aquí, vino a hacer lo que el Padre le había dicho. O sea, el Hijo siempre estuvo sujeto al Padre. Aún en la oración del Getsemaní, Jesús no estuvo dispuesto a hacer lo que Él quería. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque para Él era duro morir por nosotros, ser crucificado, soportar la traición de Judas Iscariote, soportar que Pedro le hubiese negado y hasta maldecido, soportar que estando en la cruz
sintió que el Padre se alejó de él, ya que recordemos que una de las palabras de Jesús fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, me has abandonado? Entonces Jesús tuvo que soportar esto y oró, pero en su oración dijo: que no se haga como yo, sino como tú quieras. Entonces el Hijo, siendo parte de la Trinidad, estuvo sujeto al Padre. Entonces, hermano, con esto quiero romper este concepto. Cada vez que se lee Efesios 5, donde dice que la mujer debe estar sujeta, entonces inmediatamente al leer ese versículo, la mujer piensa: yo tengo que estar por debajo. No, Señor, está bajo el mismo nivel. Por eso en Génesis leíamos que Dios dijo que no era el bueno que el hombre estuviera solo, y le hizo ¿qué? Ayuda idónea. Y es interesante ver que Jesús, ¿de dónde sacó a la mujer? De la costilla del hombre. No la sacó de los huesos de los pies para que el hombre la esté pisoteando, ni tampoco la sacó de los huesos de la cabeza para que la mujer esté por encima. La sacó cerca de la costilla, cerca del corazón, para que el hombre siempre ame a la mujer. Aleluya. Entonces, la función de la mujer, sabiendo que el marido es el que debe velar conforme la función que Dios delegó al marido, de velar, de proveer, de amar, de tratar con honor a su mujer, de sacrificarse, pues la función de la mujer es ayudar a su esposo. Es la ayuda idónea. Pero tristemente se ve que muchas veces, cuando el hombre no tiene cómo, la mujer no quiere ayudar, porque quizás es fácil ayudar cuando todo está bien, ¿sí o no? Cuando hay dinero en los bolsillos, cuando no hay deudas, cuando se está bien de salud. Pero qué difícil es ayudar en las malas. Y lo más tremendo es que cuando nosotros los casados nos casamos, valga la redundancia, hicimos una promesa, hombre y mujer, de estar y de amar a nuestro cónyuge en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. De eso se trata, de estar no solamente en las buenas, en las malas, pero hasta en la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, a la esposa de Job, que cuando a Job le vinieron todas estas desgracias, esta mujer le dejó. Mientras que Job era el hombre más rico de la región del oriente, tenía muchas riquezas, muchos animales, siervos, siervas. Yo creo que la mujer estaba ahí feliz, contenta, ¿no? Tengo al hombre más próspero de la región del oriente, me compra lo que yo quiero, mi ropa, mis vestidos, mis zapatos, me tiene la mejor comida, tenemos siervos, yo no tengo necesidad de meterme a la cocina porque hay siervos. Pero la Biblia dice que todo Job lo empezó a perder: animales, siervos, sus hijos, y su salud se enfermó. Así que Job estaba en la desgracia más terrible, y ahí era donde debía estar ¿quién? La ayuda idónea. Pero cuando llegó la ayuda idónea, ¿qué le dijo? Job, ¿todavía te mantienes en tu integridad? ¿Todavía te crees muy santito, ahí orando al Señor, buscando a Dios? ¿Sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Con esas ayudas, ¿para qué más, no? Hermano, esta mujer no estaba cumpliendo con su función de ayuda. Mientras que el hombre lo tenía todo, ahí no se veía esta mujer renegando. Pero tan pronto lo perdió todo, ahí la Biblia nos muestra que la mujer se le acercó, no para decirle: Job, en las buenas he estado contigo, cuenta conmigo en esta situación, voy a estar contigo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar solo. Pero vemos que tristemente la mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántas veces en estos tiempos hay mujeres con esa actitud? Que si se ven en las vacas flacas, donde quizás el marido no puede suplir, no puede proveer, porque mientras que se pueda el hombre quizás se sacrifica y lo hace, pero quizás hay momentos en que el hombre no puede, y es ahí donde debemos hacer valer la promesa que nosotros hicimos: estar en las buenas y en las malas.
Entonces es ahí donde la mujer dice, no, usted ya no me da lo que yo necesito, no, yo ya no quiero estar más con usted. Si estás pasando esa lucha, entonces pásala tú solo, yo me voy a ir y tú quédate solo. No, la mujer debe ser ayuda idónea. Cuando el marido está pasando por momentos difíciles, por momentos críticos, quizás emocionales, quizás económicos, quizás en el ámbito laboral, es ahí donde la mujer debe, hermano, presentarse como ayuda idónea, darle ánimo y decirte, amor, no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar, sigue adelante. Ese es el diseño de la mujer. Es una ayuda. Esa no es una mujer que ayuda a su esposo a tomar buenas decisiones. Decisiones que le ayudan a mantenerse firme. Decisiones que le ayudan a mantenerse, hermanos, equilibrado. A que si está pasando por una lucha, repito, emocional, laboral, en el trabajo, económica, pues el hombre puede contar con una esposa que le va a ayudar, que le va a dar fuerzas y que le va a decir, no importa, cuenta conmigo. Pero tristemente hay mujeres, no, usted perdió el trabajo, usted ya no tiene cómo mantenernos, no, esto no funcionó, yo me voy con mi familia. Y esa no es la idea del matrimonio. Dios no aprueba, hermanos, que el hombre y la mujer después de casados vivan separados, no. Pero tristemente cuando la mujer no quiere cumplir ese diseño, pues ya no quiere ser ayuda. Ayuda mientras que está todo bien, mientras que todo fluye bien, ahí es ayuda. Pero hay que recordar la promesa que hicimos ante el ministro de Dios y o quizás ante el ministro público, porque quizás hay gente que no se ha casado ante la iglesia, delante de un pastor, delante de un ministro de Dios. Entonces lo hizo en el ámbito civil, pero igual hizo la promesa delante de un ministro público. Entonces es promesa y hay que cumplirla. Entonces por esta razón es que la mujer, el diseño que Dios le dio es ayudar, es apoyar, es invitar al esposo a que siga adelante cuando él no tenga fuerzas, cuando él quiera desanimarse y esté por tirar la toalla porque ve que las cosas están mal económicamente, porque hay muchas deudas, porque en el ámbito laboral quizás tienes compañeros que son difíciles y el hombre quiere renunciar y se siente estresado, se siente deprimido. Pues ahí debe estar la esposa para ayudar y levantar el ánimo. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Debe ser la ayuda. La mujer debe comprender cuando hay abundancia, pero también cuando hay escasez. Es cierto que el hombre es proveedor, pero usted sabe que en la vida no estamos exentos de pasar por las vacas flacas, ¿sí o no? Hay momentos en que estamos en las vacas gordas y ahí se puede. Pero cuando llegan las vacas flacas, ahí es donde la mujer debe ser ayuda. No dejar a su esposo solo, no dejarlo con ese desánimo, no dejarlo con esa depresión. No, ahora no tengo muchas deudas, no sé qué hacer. No, ahí es donde la mujer debe ser ayuda. No, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, voy a estar contigo. Entonces ahí es donde hay bendición de Dios. La bendición de Dios no solamente llega cuando yo hago un voto o cuando yo hago 3 domingos, no, es cuando Dios me revela a mí el diseño que debo tener y cuando yo lo cumplo, ahí es donde la bendición de Dios llega, porque estamos respetando la función que Dios nos dio como esposos y como esposas. Y por último, vale la pena recalcar que los matrimonios, la relación matrimonial en la Biblia se compara mucho con la relación de Cristo y la iglesia. Repito, la relación matrimonial es muy comparada bíblicamente con la relación de Cristo y la iglesia, porque nosotros, la iglesia, somos la esposa del Cordero, la esposa de Cristo.
Y hay algo que muchas veces se presenta en los matrimonios, y aquí, hermanos, quiero que leamos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Cristo tiene que hablarle a la iglesia de Éfeso la siguiente palabra. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Cristo tuvo que reclamarle a la iglesia y enviarle el mensaje a la iglesia de Éfeso que había dejado ese primer amor. Cristo mismo estaba viendo que los de la iglesia de Éfeso, su esposa, la iglesia de Éfeso, no tenía ese amor como el de antes. Quizás no le buscaban en oración, en ayuno. Entonces, en base a que es similar la relación y es comparable la relación entre Cristo y la iglesia y la relación entre esposo y esposa, muchas veces, y yo creo que casi en todas las veces, los matrimonios pasan por esa etapa donde el primer amor se pierde. Y quizás ya no es lo mismo. Ya no es el mismo cariño que en los primeros días o meses o semanas o quizás años de matrimonio que quizás los actuales. Porque a veces cuando la esposa en los primeros días veía que su esposo no estaba en la casa y ya lo veía llegar a los lejos, la esposa decía: ay, ahí viene mi osito de peluche. Pero después de 10 años o quizás 5, 10 años de matrimonio, lo ve llegando del trabajo: uy, ahí viene la bestia peluda. Entonces se pierde el amor, ¿sí o no? Antes eran palabras bonitas, palabras de cariño, amor, mi vida. Ahora es vieja, viejo, gordo. Bueno, aunque hay hombres que les gusta que les diga gordo, ¿no? Los hace sentir tiernos. Y bueno, la verdad no hay que taparla con un dedo, ¿no? Si es gordo, pues es gordo, ¿no? Pero se pierde muchas veces, se pierde quizás esos detalles con el cual quizás muchas veces en el caso del hombre conquistó a la mujer con palabras bonitas, con regalos, con detalles, pero a medida de que pasa el tiempo se pierde. Y mire cómo Cristo reclama a la iglesia: tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Y cuál es la solución o el consejo de Cristo para la iglesia de Filadelfia? Versículo 5 de Apocalipsis 2: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, haciendo esta comparación de que la relación de Cristo con la iglesia es similar y debe ser prácticamente igual, porque lo vimos en Efesios, de la relación del esposo con la esposa, ya que Dios dice, hermanos, en Efesios, que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, es ahí donde debemos volver a ese primer amor. Y el consejo de Dios para la iglesia fue: vuelve a las primeras obras. O sea, volver al primer amor. Dios lo que quiere también en el diseño del matrimonio es que no se pierda ese primer amor. No se pierdan esos detalles. No se pierdan, hermanos, esas palabras. No se pierda ese amor mutuo. Que así como el hombre le decía: mujer, solamente tengo ojos para ti, que así siempre sea, y que viceversa, la mujer sea lo mismo. Que no se pierdan esos detalles con que la mujer se sienta honrada, que no se pierdan esos detalles con que el hombre se sienta amado y querido. Acuérdese de esos primeros momentos, cuando quizás usted como hombre no podía ver un charco para impedir que la mujer, su novia o esposa, no se tocara los pies con el charco. Entonces usted ponía su saco ahí: pase, mujer, por encima de mi saco. Ahora pasan por un charco: cuidado, vieja burra, se va por ahí. Me perdona la expresión, ¿no?
Y suele pasar, ¿no? Es gracioso, pero suele pasar y de repente la mujer le reclama, oye, pero tú ya no eres así conmigo, acuérdate de los charquitos. Ahora yo espero a que ensucies tu saco, igual yo lo tengo que lavar, ¿no? Pero ya no eres así, detallista. Entonces el diseño de Dios en el matrimonio es que estén en ese primer amor. Es cierto, hay problemas, hay luchas, hay dificultades, pero para una mujer es lindo ella sentirse honrada de esa forma, y para el hombre es lindo sentirse respetado, honrado, sentir que la mujer es una ayuda. Pero se debe volver a ese primer amor. Pero para lograr esto, cada uno de nosotros debemos cumplir con el diseño, con la función que Dios nos entregó. ¿Cuántos se van a esforzar por esto? ¿Cuántos se van a esforzar por esto? Diga gloria a Dios. ¿Vamos o no vamos a esforzarnos? De nada sirve venir los 3 domingos aquí a la iglesia, pero yo seguir con la misma actitud y decir, Señor, bendice mi familia. No. Si queremos que Dios bendiga a nuestra familia, pues debemos aplicar el diseño que Dios estableció para esposos y esposas. ¿Cuántos se van a esforzar por esto? Que Dios les bendiga, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Fuertes esos aplausos para el Señor. Coloquémonos de pie, por favor, iglesia. Vamos a